Mi invitado de hoy, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Bienvenido, Nelson. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo al pueblo venezolano. Así de corto. Sí, bueno, también la festividad de carnaval, hay que disfrutarla. Aquí en Venezuela, bajo esta inmensa geografía tan bella. Mira, ¿existe realmente guerra económica? Vamos a brevemente un repaso de la historia reciente, ¿no? El presidente Chávez gana en el 98, en buena lid. Empieza un modelo distinto a los anteriores. Ya en el 2002, 2001, le hacen una huelga los empresarios. En el 2002, un golpe de Estado. Después la paralización de la industria petrolera. Es decir, ya inclusive con el presidente Chávez hay una confrontación fuerte que no es por la vía constitucional. En el caso reciente... Se agudiza con la presencia de Maduro en la presidencia. Claro, así. En el caso reciente se agudiza, se pone más dinámica y empieza el mismo día que gana. Apenas gana, un resultado limpio, transparente, a través de un Consejo Nacional Electoral muy tecnificado, auditado como todos, como pocos en el mundo. Gana y no se reconoce, un sector de la oposición no reconoce el triunfo legítimo del presidente. Luego, bueno, siguen las perturbaciones e inventaron una vía no constitucional llamada la salida. Todo esto ha traído unas perturbaciones en la economía gigantescas, mira. Concretamente, mira, Táchira, Mérida y ciertos estados productores de alimentos. Bueno, entonces convulsionan, paralizan la producción y sobre todo el transporte. Tú te pones a ver aquí en el centro, Aragua, Barquisimeto y Carabobo, son la parte industrial y de almacenamiento de los alimentos, también te dan una perturbación. Y luego toda la logística, el epicentro político que es Caracas, Miranda, que bueno, donde están unos grandes consumidores. Y luego te tocan la parte de Ciudad Bolívar, por allá, donde están las empresas básicas. Entonces los epicentros productivos te lo van tocando con un plan básicamente para debilitar la economía. Eso no es lo único, no es lo único. Te inventan y tienen cierta pegada en lo que llaman el dólar paralelo, lo empiezan a incrementar, sin ninguna razón económica de expectativas racionales de la economía. Yo lo catalogo como un factor exógeno a la economía. Te lo perturban, te crean después una avanzada en los precios, una escalada muy fuerte en los precios de la inflación, pero también recientemente, empezando enero, cuando estamos de viaje muy estratégico, porque estamos en China, los países árabes y todo, crean una sensación de que puede haber un conflicto no constitucional e inclusive dicen que el presidente Maduro no lo van a aterrizar. Todo esto a través de redes y bueno, formas que ellos tienen de comunicarse y de crear sus obras, bueno, nos perturban la parte comercial y lo desequilibran totalmente. Y estamos en eso. Ellos plantean una guerra económica, ellos están actuando para dañar a la economía y dañar la parte productiva y otros sectores de la economía. Nosotros estamos trabajando, primero para que avance, segundo para la defensa correspondiente de eso que están planteando sectores. Afortunadamente no son todos los sectores y afortunadamente no están todos los empresarios en esto. Y esto nos da una fortaleza para seguir trabajando muy coordinadamente con ellos en la parte productiva, en la parte de distribución de los bienes y servicios que consume el venezolano y en general en un modelo distinto en la parte productiva. Nosotros vamos a ir a diversificar la economía, hay que diversificarla, producir y exportar productos que no sean... Hay un problema de producción en el país, ¿no? Y otro problema que se ha hecho evidente en lo puntual, que es la cadena de distribución. ¿Cómo se encaran esos dos problemas? Bueno, tienes que, la parte de distribución, tienes que hacer un circuito optimizado. Por ejemplo, donde se están pues, la parte productiva no pueden estar muy lejos de los centros donde están los consumidores. Te lo estoy diciendo por los productos perecederos. Por ejemplo, tú tienes tomate, pimentón, cebolla, se producen en el occidente y en oriente no hay
puntos de almacenamiento en buenas condiciones. Entonces la merma es grande, ¿no? ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? Entonces, en ese sentido, todo el gobierno está enfocado a buscar un sistema logístico más óptimo, un sistema logístico que abarate, que ponga más baratos los costos. Por ejemplo, tú tienes al productor, al consumidor, esa cadena encarece también los costos por las pérdidas y también, bueno, por la forma Ahora, de la conducta de los Venezuela, comerciantes. que es un país con excepcionales condiciones, tierra, agua, clima, etcétera, no produce en materia agrícola. Bueno, sí produce. En materia industrial. Sí produce, pero no se produce lo suficiente para el consumo ni a la velocidad del consumo, ¿no? En todo caso, bueno, tenemos un modelo económico rentista, no de ahora, 100 y pico de años, lo cual se ha generado la renta y la gente, bueno, ha vivido hemos vivido todo más de las importaciones, se hacen más importaciones con respecto a la parte productiva, pero bueno, esta crisis de cantidad de dinero que le está llegando a la República a través de la baja de los precios petroleros es un buen momento para aceptarse con los sectores productivos, ya sean privados o ya sean de la nueva economía social, aumentar la capacidad de producción, mejorar la cantidad de distribución y era un modelo de exportación. Nosotros necesitamos exportar productos que no sean netamente petróleo o materia prima. Y bueno, ya el presidente Maduro tiene todo un conjunto de medidas. Nosotros estamos acoplando el sistema de divisas, sistema cambiario, para que esto tenga como mejores condiciones para que se puedan realizar. Ahora fíjate, aparte de esos problemas, la producción, la distribución, hay un problema que se suscita con motivo de la caída de los precios del petróleo, ¿no? ¿Cómo se va a cubrir la brecha que existe con motivo de la caída del precio del petróleo con lo que está establecido en el presupuesto nacional? Bueno, primero hay que ir a sustituir importaciones que no necesiten muchos dólares para la economía. Tú, por ejemplo, tienes el maíz amarillo. Indudablemente que necesitas la semilla y todo eso lo tienes que traer en dólares, pues no tenemos un banco de semillas, pero es una poca porción de dólares. Entonces tú necesitas más bolívares, entonces tú sustituyes esas importaciones de maíz amarillo, de sorgo, toda la parte vegetal se puede hacer en corto tiempo. Luego viene a mediano tiempo la parte animal. Se está haciendo, claro, no se puede notar de una semana a otra, son ciclos. Esto ya debe verse a finales de año, la sustitución de importaciones. Por otro lado, el presidente Maduro tiene un equipo que está analizando la situación y está buscando nuevas formas de buscar financiamiento para los proyectos de Venezuela. Te lo puedo decir, el viaje a China, hay alrededor de casi 20.000 millones de dólares que van a venir a proyectos y va a disponer Venezuela en algunas cantidades en efectivo para poder ir afrontando. En Arabia Saudita se plantearon cuestiones productivas y de exportación, proyectos que se pueden realizar en Venezuela con inversiones de Arabia Saudita, igual que Qatar, y así sucesivamente en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, hay un equipo que está liderizado por el presidente Maduro, el ministro de la Economía, vicepresidente de la Economía, ministro de la Finanzas, está la parte petrolera, está la parte minera con Asdrúbal y en general toda la parte que tiene que ver con alimentos y agricultura, y también nosotros que estamos participando en el Banco Central, de tal manera de buscar recursos adicionales a lo que sean por la vía petrolera. Algunos vendrán más rápido, otros vendrán menos rápido, pero se está trabajando fuertemente para ir compensando. ¿Se podrá compensar todo o no? Bueno, estamos en pleno desarrollo buscando los recursos. Hay una visión de un sector del país absolutamente pesimista, que sostiene que Venezuela está quebrada prácticamente, y además que estamos al borde de default. ¿Qué responde? Bueno, ya el ministro en la rueda de prensa reciente dijo que no había posibilidad de default porque inclusive el dinero se tiene, ¿no? Ahora, es una concepción política, mira, más que variables reales, económicas que puedan existir, es una visión política de un sector. Pero que porque tiene impacto. Claro, tiene bastante impacto. Mira, cuando el presidente Chávez estaba, también decían lo mismo, que el modelo no servía,
que verdaderamente estábamos en una crisis, el año 2001-2002, luego el presidente con su forma de entender las cuestiones, fuimos a un ciclo de crecimiento muy importante, desde el año 2003, finales del 2003 hasta el 2010, luego vino un ciclo recesivo por la caída también de los precios petroleros, por la burbuja inmobiliaria, es decir, siempre van a haber unos momentos mejores y otros momentos peores en la economía, en este caso los factores que quieren mostrar al país como que no va a tener más fuerza, que es el fin de la historia. Yo le puedo decir que recientemente nosotros salimos en el año 2003 de una crisis inducida, por cierto, por una paralización petrolera y luego se creció bastante. En este caso, el presidente Maduro y el equipo ejecutivo, con mucho soporte del banco, bueno, está trabajando en el modelo productivo con la empresa privada y el nuevo modelo socialista de tal manera de seguir. Son dos visiones. Es como la persona que amanece brava y el tipo que amanece alegre. ¿Por qué? Bueno, son a veces estados emocionales. Nosotros lo que estamos es trabajando. Nosotros no es que estemos alegres, ni que estemos tristes. Nosotros estamos trabajando y bastante que trabajamos. El presidente Maduro amanece, al igual que el presidente Chávez, trabajando. Su equipo está trabajando. Que la crisis no la vamos a solucionar en una semana, es verdad. Pero bueno, ahí está la línea orientadora, el trabajo continuo, con mucha comprensión de parte también del pueblo venezolano, bastante comprensión del pueblo venezolano. Hay un sector que ha versado el proyecto desde el inicio, desde el año 1999. Está bien, es natural en la democracia. Hay un dato que es muy importante en una circunstancia como la que atraviesa Venezuela, ¿no? Que cómo se puede impulsar una recuperación de la economía contando con el sector privado. La Constitución vigente permite una participación activa del sector privado. Y en este sentido, el presidente Maduro ha estado haciendo permanentemente llamadas y se han constituido mesas de trabajo también. ¿Cómo marcha la coordinación con el sector privado? A nivel ministerial, a nivel de instituciones, hay reuniones permanentes. Hay reuniones permanentes de coordinación. Pero no va a estar y de enfoque. ¿Sabes que no va a estar las reuniones? No, y de enfoque y de proyectos. Porque hay un reunionismo clásico aquí en Venezuela. Bueno, pero en este caso es para los ¿no? proyectos, ¿no? En este caso para los proyectos. Yo te puedo decir que con esto de las zonas especiales de producción, desarrollo y exportación, hay empresarios que ya tienen los proyectos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir trabajándolo de tal manera que se vean los efectos de acuerdo a los proyectos correspondientes. El sector privado tiene capacidad productiva. Mira, el 70% de lo que representa el Producto Interno Bruto es básicamente el sector privado. Claro, el Estado también tiene capacidad. Tiene la industria petrolera, bueno, que es fuerte. Tiene todas las empresas básicas que afortunadamente se están recuperando. Y bueno, tienen algunas compañías que han sido exitosas y algunos bancos que han sido exitosos. El Banco de Venezuela, la misma compañía nacional de teléfono. Hay otras que no han tenido éxito y bueno, tendrán que buscarse un modelo que se sostenga, que se produzca y que se exporte. Dentro de la medida que adopta el gobierno, en el caso de la guerra económica, hay muchas medidas que son justas y correctas, que enfrentan abiertamente la especulación como nunca antes se había hecho en Venezuela y se protege al consumidor. Pero al mismo tiempo hay medidas que quizá retraen al sector privado, como el caso, por ejemplo, de las ocupaciones de fábricas, de industrias, como medidas de sanción contra empresarios. ¿Cómo manejar eso para que no se vea que la respuesta del Estado venezolano es simplemente punitiva, sino que hay la posibilidad de coordinar, como tú mismo lo has dicho, coordinar seriamente y responsablemente? Mira, lo que pasa es que, bueno, hay que analizar cada una de las situaciones, ¿no? Porque globalmente no es un pensamiento global de que ese tipo de situaciones que tú planteas se suceda, ¿no? Sino son hechos puntuales. Yo te puedo decir que con cuánto empresario el Estado le ha dado todo el apoyo para la parte productiva. Es muchísimo más que lo que en algún caso
es un caso particular de intervención por algunos motivos. Mira, desde el año 2000, del 99, bueno, es que empieza el gobierno básicamente que nosotros apoyamos, hasta ahora tú te pones a ver cuántos recursos de dólares se le ha suministrado al sector privado para el desarrollo de su economía y sus capacidades productivas. Son miles y miles de millones de dólares. Si el gobierno del presidente Chávez hubiese tenido otro tipo de conducta, la caracterización fuese otra, al igual que el presidente Maduro. El presidente Maduro ha sido bastante amplio en reunirse y buscar soluciones para cada uno de los problemas. Que existan casos puntuales, bueno, hay que revisarlo y si hay algún error de parte del Ejecutivo o de parte de alguna autoridad o de parte de algunos funcionarios, indudablemente que hay que corregirlo rápidamente y aceptar que bueno, es un error. Pero si no hay un error, bueno, hay que llegar a buenos términos con lo que se realice. Y lo que se realice tiene que ser mejor que lo que estaba. Ahora, el clima de confianza es fundamental para la recuperación, ¿no? Transmitir confianza al país, a todos los sectores, ¿no? Sector empresarial, sectores de trabajadores, campesinos, dirigentes de la economía. Y ese factor depende mucho de la comunicación, porque hay una campaña mediática muy severa, ¿no? Interna y externa. Exacto, que pone al desprecio al Estado y que lo descalifica completamente para dirigir a la nación. Entonces hay que tomar en cuenta ese elemento mediático cuando se adoptan algunas medidas que son manipuladas deliberadamente por aquellos que están en contra del gobierno, ¿no? Y que incluso plantean la salida del presidente Maduro, ¿no? Ese elemento, yo no sé si ustedes lo valoran suficientemente. Bueno, yo veo en ese elemento como 5 ejes, ¿no? El externo, que bueno, tiene una caja de resonancia y hay que seguir insistiendo. Tú te pones a ver, hay algunos elementos televisivos o escritos o las redes que bueno, básicamente creen que no hay nada bueno, ¿no? Y empieza a bombardear. Ahí lo que están tratando es que el riesgo país, bueno, siga aumentando, que vean que las inversiones no lleguen. Ese es básicamente el objetivo. Entonces tenemos que enfrentar, como dice, desplegarnos básicamente todo el Estado para mostrar la realidad venezolana. En lo interno, tú tienes las redes. Las redes son muy dinámicas, increíblemente dinámicas. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en las redes, mostrando lo que se está haciendo. Como te digo, caracterizando lo bueno y corrigiendo lo malo. Tienes los periódicos. Bueno, hay que escribir, hay que explicar. Tiene la radio y la televisión, bueno, y aquí estamos. Esto es parte de la dinámica, ¿no? Claro, un ministro de Finanzas, un vicepresidente económico, un presidente del banco no puede hacer como algunos políticos que todos los días declaran. No se puede. Nosotros no podemos competir por la cantidad de veces que uno aparezca en este tipo de elementos, ¿no? Porque no es nuestra tarea. Nuestra tarea es trabajar, buscar soluciones y coordinar con todos los actores de la economía. Los políticos, bueno, tienen tiempo, dicen que cansa, ¿no?, la política y que es difícil, pero tienen tiempo para aparecer y decir frases duras, interpretaciones, inclusive. Ahorita andan, hasta hace poco era la salida, no les resultó, e inclusive no les resultó desde el punto de vista electoral ni nada de ese tipo de cuestiones. Las mediciones fueron malas. Ahora andan con una cuestión y que el gobierno de transición, algo así, ¿no? Esto no es constitucional. O sea, lo constitucional es, bueno, ir a un referéndum, ir a las elecciones. Eso es lo que aparece en la Constitución. Ahí no aparece que sea un movimiento de transición, que sea una salida, que sea un golpe de Estado. Ahí no aparece nada de eso. Entonces nosotros lo que hacemos es llamar a todos, la población venezolana, a trabajar lo que están trabajando, a estudiar, a prepararse y a seguir trabajando por Venezuela completo, diferentemente porque uno vote. Uno a la hora de ir, yo antes votaba yo nunca voté por un gobierno que estaba gobernando cuando estuve en la oposición. Siempre voté, yo voté varias veces por ti y por otros, ¿no? Y bueno, perdíamos, éramos minoría, inclusive, éramos una minoría golpeada, a veces hasta avasallada, en casi todas las instancias.
e inclusive hasta maltratada, pero físicamente, muerto, herido y todo. Bueno, ese no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es una batalla política de ideas. Que estemos equivocados, bueno, vamos a hablar con ideas. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a tratar el tema del nuevo esquema cambiario. ¿Cómo no? Estamos a la orden.